Marina. ¿Cómo andas, Marina? Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir. Quiero empezar a preguntarte, bueno, vamos a hablar de la cuestión política, el CEPU y demás, pero tu primera impresión, ¿esta economía es mejor o peor respecto de la que tenía cuando el gobierno asumió? Bueno, convengamos que la herencia era complicadísima. O sea, vos venís de haber abusado del Banco Central durante muchísimos años. Uh-huh. Yo el número que armo es algo así como de últimos 20 años de Néstor Kirchner para acá. Se usaron entraderos transitorios, transferencia de utilidades, letras intransferibles, el equivalente a precios de hoy de 300.000 millones de dólares, de los cuales 100.000 eran dólares crocantes. Eso es medio producto. La contracara de eso es el vaciamiento del balance del Banco Central. Vos tenías reservas negativas en 11.500 millones de dólares y tenías pasivos remunerados por 9 puntos del producto, que los economistas nos cansamos de decir que creaban pesos en forma endógena. Y yo me arrepiento de haber dicho eso porque en realidad lo que creaban en forma endógena era deuda en pesos. Uh-huh. ¿No? Claro, o sea, la deuda del claro. Tesoro después terminaba, o sea, el déficit del Tesoro terminaba en pasivos remunerados. Terminaba en pasivos remunerados, bueno. Entonces, vos me decís, ¿cómo estamos hoy frente a esa herencia? 8 meses después de un programa económico que fue mucho más pragmático que el discurso de campaña. El discurso de campaña, acordate, tenía dos aristas, ¿no? Era la dolarización, que primero era con dólares que íbamos a conseguir, que no aparecieron, con lo cual era una dolarización sin dólares, y eso implicaba algún esquema de ruptura de contratos. O del otro lado, la propuesta de saquemos los controles de capitales y flotemos, en algún momento va a aparecer el equilibrio. Y la verdad que fue mucho más pragmático, o sea, fue finalmente un shock controlado, mucho más parecido a lo que uno imaginaba, con un salto cambiario grande, los 800 pesos, pasaste de 360 a 800 pesos, que a precios de hoy es algo así como 1.750 pesos. Necesario igual. Sin duda, o sea, tenías que corregir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás 8 meses después de ese salto cambiario? Y a mi juicio, yo ahí creo que hubo cuestiones de calibración del esquema que a mí me hacen ruido, o me hacían ruido de arranque. Cuando arrancaron, yo qué sé, era discutible. O sea, vos pusiste el blend porque había que dar oferta en el contado con liquidación, porque había una enorme deuda atrapada entre comercial y utilidades. Entonces vos trataste de darles por un lado el BOPREAL y por otro lado decirles, bueno, pongo una oferta en ese mercado. Pero ese blend se financiaba los primeros meses con un esquema de pago en cuotas de importaciones. O sea, era un esquema de aumento del capital de trabajo del país, si querés, que te permitía financiar el blend. Por eso compraste dólares. Pero no tenías reservas, sino ¿qué podías hacer? No estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es la forma en la cual vos armaste el blend, la financiaste diciéndole a los importadores, por las nuevas importaciones vas a pagar en 4 cuotas. Sí. 30, 60, 90, 120 días. Eso te permitió comprar dólares todos los primeros meses. Uh-huh. Ahora, eso, en la medida que el aumento del capital de trabajo, digamos, se te agota porque empezaste a pagar un mes completo de importaciones, dejaste de comprar dólares. Entonces, el último mes de compra de dólares fue mayo. Vos compraste 17.000 palos desde que arrancó el esquema hasta mayo. Desde entonces prácticamente no comprás. Compraste 15.000 palos de enero a junio, si querés. De esos 15.000 palos, cuando vos mirás la balanza comercial, fueron 10.000 palos. O sea, hasta en mayo vos compraste 2.600 palos, tenías 2.600 palos de balanza comercial. En junio vendiste 47, tuviste 2.000 palos de balanza comercial. Y en julio vendiste casi 200 palos y tuviste 1.600 palos de balanza comercial. O sea, el esquema no compra dólares. Y eso es un problema. Si vos me decís, ¿cuándo frenó la caída del riesgo país? Fue en el momento donde dejaste de comprar dólares, que coincidió con el objetivo de acelerar la baja en la tasa de interés y limpiar el balance del Banco Central, que cuando vos mirás la limpieza del balance del Banco Central, en realidad no limpiaste el Banco Central, pero ensuciaste el del Tesoro. O sea, igual el equipo económico priorizó bajar la inflación antes que acumular reservas. Digamos, si el objetivo del equipo económico era bajar la inflación y no acumular reservas, lo logró. Lo que pasa es que de nuevo, porque bajó la inflación y no acumuló reservas. Yo lo que digo es todos los programas económicos usan el carry como todos los programas de estabilización, en alguna medida usan el carry como mecanismo de estabilización, ¿no? Sí. Digo, o sea, es una tasa de interés positiva, decís.
En realidad no era positiva contra la inflación, era positiva contra un dólar oficial que se movía al 2% por mes y contra un dólar financiero que, como tenías el blend, estuvo prácticamente clavado, de hecho llegó a valer 960 pesos. Ahora, los programas de estabilización que funcionan son los programas que construyen una ancla alternativa al tipo de cambio y en algún momento te permiten flotar. Bueno, ¿Qué es lo que vos fiscal estás pidiendo? ¿No hizo el ajuste fiscal como ancla? No, el ajuste fiscal es condición recontra necesaria porque rompiste el crédito y rompiste la moneda. Ahora, la construcción de un programa monetario, que es el ancla, requería además un programa financiero. Y ese programa financiero hoy depende del cepo. Con un riesgo país de 1.500 puntos básicos depende del cepo. Entonces, vos la verdad que tu objetivo era acumular reservas, manejar el excedente de pesos, no era destruir el excedente de pesos, sino aumentar la demanda de pesos e ir reduciendo los controles de capitales, que es tu demanda de ir desarmando el cepo. Sin reservas en el Banco Central y con el mismo stock de deuda, porque bajaste la del Banco Central y subiste la del Tesoro, y con la concentración de vencimientos de la deuda que tenés del Tesoro, 5 puntos del producto este año y 6 puntos del producto del año que viene, si lo de este año lo pasás para el año que viene, van a vencer 12 puntos del producto, 11 puntos del producto. La verdad que no tenés ninguna chance de sacar el cepo. Por eso el gobierno lo que te dice es, de hecho el propio presidente te dice ahora, ¿quién dice que no se puede crecer con cepo? O sea, lo que estás viendo es año electoral, donde tu prioridad es llegar sin devaluar a la elección. Bueno, mi sensación es que la dependencia de los controles de capitales es mucho mayor que la que se reconoce o la que se espera del otro lado. Y donde la dominancia política sigue siendo, te diría, una característica de la economía argentina finalmente. Yo lo que te diría ¿Cómo es... la dominancia política? Y porque vos tenés... Yo escuché mucho a gran parte de este equipo económico cuando no era, cuando no eran funcionarios, decir que como que la política se imponía por sobre la racionalidad de la economía. Por ejemplo, en cómo el Estado gastaba, sobre todo focalizándose en el déficit fiscal y en el tamaño del Estado y demás. Eso en la época macrista, creo que acá cambió. No, pero digo, está bien, pero muchos de los funcionarios actuales ponían una queja, o sea, un grito en el cielo por cómo la política se impone o las necesidades políticas se imponen frente a la macro o a la racionalidad técnica económica. Y acá lo que estás viendo es que finalmente el cepo también tiene un rol político porque vos mismo estás diciendo, están mirando las elecciones del año que viene. Entonces, sí, el cepo es el brazo económico de un objetivo político. Te digo una cosa, ahora te digo, yo doy fe que Caputo quería hacer el ajuste en la época de Macri, porque él decía, se me van a cerrar los mercados internacionales de deuda y nos quedamos sin financiamiento. Y entonces la bajada de línea está bien, pero ahí decía eso. La bajada de línea de Macri con ¿quién era el ministro? Bueno, no me acuerdo. No, el jefe de gabinete. Quintana. Peña. Ellos dos, no demos ni mala noticia ni hagamos el ajuste. Y así no la pusimos. Está bien, pero ahí se quejaba y ahora no se queja porque usa el cepo como porque parte tiene la bajada de línea de Milei, que sí es más fiscalista respecto a lo que era Macri. A ver, yo lo que diría es, ¿cuál es la principal diferencia, si querés, respecto a la gestión de Macri? Tu overhang de deuda, tu nivel de endeudamiento hoy es muchísimo más alto del que tenías entonces. Y tu riesgo país es más alto. O sea, tenés un problema de stocks, aun cuando estás convencido de hacer la consolidación fiscal. Uh-huh. Entonces, todos los programas de estabilización que funcionaron, en Argentina fue la convertibilidad, no hubo otro. O sea, todos los anteriores fallaron. Y tuvieron 3 patas. Una pata macro, un programa macro, que a mi juicio, en el que quema la convertibilidad, el abuso del ancla cambiaria terminó mal, fue muy exitosa al principio cuando entraban capitales y fue un lastre cuando los capitales salieron, pero convivió con un programa micro, que yo digo tiene 2 patas. Una pata tiene que ver con el aumento en la productividad sistémica, que es condición necesaria, porque si vos no abrís la economía, no hay forma de que cambien los precios relativos y que baje la inflación. Ahora, si vos abrís la economía con las reglas del juego de la Argentina hoy, el nivel de desempleo se te va a ir a las nubes y va a tener un problema en términos de gobernabilidad. Y la segunda es asegurar que la consolidación fiscal sea duradera en el tiempo. ¿Sí? O sea, macro requiere la consolidación fiscal, pero tiene que durar en el tiempo. Y después es un tema de gobernabilidad. O sea, finalmente vos estás en una democracia, en la democracia la alternancia es la norma y la gobernabilidad implica 3 cosas. Implica, 1, que no se te prende a fuego a la calle frente al ajuste. 2, no se prendió. Por ahora, lo que estás viendo es, de nuevo, el consenso de las encuestas está... Sorprendentemente, dado la magnitud del ajuste. Sin duda. Y en gran medida apalancado en el descrédito de la clase política argentina. Total. O sea, porque no hay nada del otro lado. Uh-huh. Ahora, lo segundo es
lo que vos mencionabas, que placen por el Congreso las reformas. O sea, Milei era el gobierno, digamos, la Libertad Avanza era una fuerza política que tenía solamente el 15% de los diputados y el 10% de los senadores, con lo cual requería construir alianzas para gobernar. Entonces, digo, eso, de alguna forma, arrancó, si querés, con la ley base, estuviste los traspiés, a los 6 meses la lograste sacar. Hay que ver, digamos, cómo... Pero digo, el Congreso es parte de... Es cierto que si en la elección de medio término sacás 30 puntos, digo, duplicás la cantidad de diputados y senadores, y de nuevo, no hay nadie del otro lado. Pero tenés que llegar a la elección de medio término. Y para mí lo más importante, digamos, si uno quiere pensar, digamos, en un programa que funcione, yo digo, es alargar el horizonte de las decisiones. Es que el que venga continúe con lo que vos hiciste. O sea, no es perpetuarte en el gobierno. Porque si no, la Argentina es pendular. O sea, Argentina, digo, pasás de un extremo al otro. Todo el tiempo. Entonces, la pregunta es si esto es péndulo o esto es cambio de régimen. Y esa es la pregunta que de alguna forma sigue estando, lo que vos mencionás en términos de los mercados. Yo te quiero preguntar lo siguiente, con relación al tema de la deuda en pesos. Para mí sí es sustentable. Te lo digo por qué. Porque antes tenías los pasivos remunerados que te devengaban que te remuneraban al 130 anual, que vencían a un día, 26.500 millones de dólares a eso, y que te generaban casi 2 billones de pesos de emisión monetaria por mes. Imposible frenar la nominalidad. ¿Qué hizo el gobierno? Le tiró todo eso, primero bajó la tasa, bajó los intereses de los pasivos, fue reduciéndolo. Y cuando ya encontró un punto que ya no podía bajar más la tasa porque el mercado no le permitía, dijo, tomá, te lo doy todo a vos, al Tesoro, que fue quien generaste todos estos intereses de estos pasivos. Así que hacete cargo. Ok, fantástico, el Tesoro dice, sí, ok, dámelo. Y en paralelo, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, todo esto lo voy a pagar con mi compromiso fiscal. El compromiso fiscal es inquebrantable. Entonces vos decís, ok, no te genera intereses la deuda original y en paralelo esa deuda se va a pagar con superávit. Ahora, la pregunta me parece que es, ok, quizá con este contexto, ¿cómo vas a generar esos ingresos? Necesitas que, cayéndote el impuesto país, necesitas impuestos cíclicos y para eso necesitas que la economía rebote. Quizás ahí es donde yo estoy de acuerdo. Ahora, habrá que ver si eso si es sustentable o no. Para mí, si sale del cepo exitosamente y la economía empieza a rebotar, es sustentable. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Cuando vos mirás los pasivos remunerados, o sea, los pasivos remunerados eran un problema, claramente eran un problema. Era un problema porque era un sistema financiero que era anómalo. Un sistema financiero que tomaba depósitos y de los depósitos había 2/3 partes que iban a pasivos remunerados. Uh-huh. Con lo cual, la tasa de interés de los depósitos la pagaba el Banco Central con emisión monetaria. Sí. Sistema financiero normal, los depósitos van al crédito y la tasa de interés del crédito la pagan las familias y las empresas, que la reciben las familias y las empresas que depositan. Sí. Entonces, era anómalo. Con lo cual, las dos formas genuinas de resolver el problema anómalo era una, con un aumento en la demanda de crédito, un aumento en la demanda de crédito con la nominalidad que tenías no iba a aparecer. 2, era con un superávit fiscal con el cual vos pudieras comprar esos pasivos remunerados. Vos pasás a tener superávit fiscal primario, equilibrio financiero, pero nunca tuviste un superávit fiscal de los 9 puntos del producto para limpiar los pasivos remunerados. Primer punto. Segundo, cuando vos hablás de la tasa de interés nominal era 11% mensual, 130% anual. Uh-huh. La nominal anual, ¿no? Sí, sí. Pero tu inflación era el 12%. De hecho, cuando vos mirás qué pasó con los pasivos remunerados, desde el salto devaluatorio que le exige el fondo a Massa después de la elección de las PASO, vos lo que ves es que los pasivos remunerados se empiezan a caer. Cuando llega se empiezan a licuar. Sí. Cuando llega Javier Milei, había 54 billones de pesos a precios de hoy de pasivos remunerados, que te daban 6 billones de pesos por mes, que vos los multiplicabas por 2 y te daban 72 billones de pesos, que debido al PIB te daban los 9 puntos del producto. Ahora, nunca tuviste 10 puntos del producto de intereses. Digo, los pasivos remunerados nunca, porque la tasa de interés era muy parecida a la tasa de inflación. O sea, vos me decís, ¿no eran un problema? No, sí eran un problema, porque la nominalidad era muy alta. Ahora, vamos a hacer un juego de roles, ¿no? Digo, me falta uno. Supongamos que hay una persona más acá. Vos sos el Banco Central, yo soy el Tesoro. Ella es un ciudadano argentino y acá tenés a los bancos, ¿no? Hay alguien más acá que son los bancos. ¿Cómo arranca el problema? El problema arranca porque el Tesoro gasta más de lo que puede. Entonces, para financiar el déficit del Tesoro, le pide al Banco Central que le dé los pesos. Vos me das los pesos a mí. No tenemos mercado de capitales. Rompimos el mercado de capital, Argentina rompió el crédito y la moneda. O sea, sí. Vos me das los pesos a mí. Yo con los pesos te pago el sueldo a vos. Y vos con tu sueldo lo dejás depositado en los bancos.
Los bancos, con los pesos que tienen, te los devuelven a vos y vos le pusiste un pasivo remunerado a los bancos. ¿Cómo queda posicionado el stock? ¿Cuál era la situación de partida? Yo, Tesoro, libre de culpa y cargo. Vos, Banco Central, tenías un pasivo, que eran los pasivos remunerados, que vos me hicieron en un día, pero estaban metidos adentro de los bancos. O sea, no había un problema de rollover, no había que ir a hacer una licitación. Sí, pero estaban adentro del sistema financiero, o sea, no eran como las LEVAX que estaban afuera, ¿sí? Vos tenías un depósito y los bancos tenían en el activo los pasivos remunerados. Vamos a limpiar el balance del Banco Central, ¿no? Entonces vamos a limpiar el balance del Banco Central. Vos, Banco Central, le decís a los bancos, ¿sabes qué? Devuélveme los pases, te devuelven los pases, vos le das los pesos, ¿no? Digo, los bancos me miran a mi tesoro y me dicen, dame los pesos, yo les doy una LECAP, ¿sí? Yo con los pesos que me dieron, te los devuelvo a vos. ¿Cómo queda la situación patrimonial? Yo tengo una deuda en mi pasivo, vos quedaste limpio, pero tenés los pesos que te di, con lo cual tenés el pasivo, que son los pesos que yo te di, que antes también tenías los pesos, porque cuando emitiste los pases, retiraste los pesos, vos tenés el depósito, sos igual que como estabas antes, y los bancos, en vez de tener un pasivo remunerado del Banco Central, tienen una deuda del Tesoro, a la cual tienen que ir a refinanciarla. Sí, pero igual se absorbieron de manera periódica. No absorbiste pesos, el stock de pesos que vos tenés cuando vos mirás. Y no generan interés. De nuevo, O sea, no, los pesos ya los tenía el Banco Central. Cuando vos le pediste... Pero no, la deuda que tiene Banco Cuando Central vos no le tiene dijiste emisión. a los bancos, devolveme los pesos que yo le pagué a ella depositó en los bancos te dieron los pesos a vos y vos le diste un bono. Sí, que los bancos que te genera intereses, sí. Pero el bono también genera intereses, o sea, la tasa de interés, o sea, lo que digo es nunca el cuasi fiscal fue 10 puntos del producto y nunca la cuenta de intereses hoy son 1,7 puntos del Además, producto. Lo que además pasa es que, hay otra cosa. uno se paga con emisión y el otro con superávit. Pero No. el superávit fiscal que vos tenés este No es año es insuficiente. 1, pero no solo es insuficiente, vos tenés 5 puntos de vencimientos de este año del PIB y tenés 6 puntos más el año que viene, entre pesos y dólares. Y va a tener un superávit fiscal este año de 1,7 en el año, 2 puntos por L y tuviste 1,4, o sea, te faltan 0,6. 0,6 de 5 puntos, estás hablando de no sé, el 9%, o sea, lo que digo es... O sea, necesitas acceder al mercado de crédito para refinanciar la deuda. Yo se lo pongo en términos de una compañía. Una compañía tiene un problema de deuda. Resolver la caja es condición recontra necesaria. Claro. Aparte de resolver la caja, tenés que tener un manejo de la deuda, lo cual requiere que baje tu tasa de interés, y aparte de eso tenés que tener un modelo de negocios. Bueno, digo, ¿cuál es el esquema actual? O sea, porque digo, la consolidación fiscal es recontra necesaria. Pero no te termina de resolver el problema de la deuda. O sea, Pero el además, margen de deuda sigue estando. Sí. Era herencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve siendo mucho más pragmático. O sea, el problema que vos tenés es que te pasaste de rosca del otro lado, tratando de limpiar el balance del Banco Central, haciendo ese pasaje de manos de un lugar al otro, bajando la tasa de interés y manteniendo el blend con el cual no compras dólares. Cuando además el Banco Central, para limpiar parte del excedente de pesos, emitió deuda en dólares. Entonces, lo que digo es, tu programa económico, hoy por hoy, de alguna forma, lo que está taiteando el mercado es, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene el país de pagar la deuda? Y eso es lo que está reflejado detrás del riesgo país. Entonces, lo que digo es, la herencia era recontra complicada. Vos decidiste ir un shock controlado dentro de los controles de capitales y tu objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central y reducir la dependencia de los controles de capitales. Parados a hoy, 8 meses después, volviste a trazar el tipo de cambio. El Banco Central no compra dólares y tu overhang de deuda cambió de mano, cambió de deudor, pero sigue estando en los mismos niveles, con una concentración de vencimientos que es difícil de manejar en un contexto sin controles de capitales. Con controles de capitales, los dólares se pagan con recesión o con reservas que no tenés, hasta que accedas al mercado de crédito, y los pesos se refinancian dentro del cepo. O sea, es un juego, si querés, cerrado. Sí, es un juego que es el perro comiéndose la cola. Pensaba, por eso es que en todo esto, digo, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno como para intentar desarmar este círculo? Y pienso en el Fondo Monetario. Por algo, el gobierno está intentando negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario que, preguntas, no sabemos, porque el gobierno dice que todavía no tiene nada, podrían entrar fondos frescos por parte del fondo. ¿Esto, en algún lado pensás que cambiaría esta dinámica que vos ves cíclica? A ver, yo lo que digo es, el objetivo pasa a ser octubre, o sea, siempre en Argentina, no importa quién gobierne, el año electoral, digo, el objetivo es atrasar el tipo de cambio. Ahora, vos atrasaste el tipo de cambio
mucho antes, con lo cual te queda mucho tiempo hasta llegar a octubre. El gobierno te dice, el CROL se mantiene a rajatabla, CROL al 2, que eventualmente en el presupuesto podría ir al 1 el año que viene. Lo segundo que te dice es, el blend se mantiene a rajatabla. Estoy usando dólares para intervenir en la brecha, cuando se me empieza a escapar la brecha. Sí. Y la lógica es, bueno, digo, yo no me muevo de acá, vos hacés la cuenta, y la verdad que la cuenta corriente cambiaria el año que viene, suponiendo refinanciamiento del sector privado, suponiendo refinanciamiento pleno de organismos, aún suponiendo algún refinanciamiento de provincias, te queda un agujero de cerca de 20.000 millones de dólares el año que viene. ¿Por qué te queda eso? Y porque tu cuenta corriente cambiaria se torna deficitaria. ¿Por qué se torna deficitaria? Primero, porque atrasaste el tipo de cambio, estás abriendo la economía, vas a bajar el impuesto país, acortaste el pago de cuotas de importaciones, que es correcto. Ahora, hacerlo con un tipo de cambio atrasado y con blend te genera un aumento en las importaciones. Las exportaciones van a crecer, porque tenés exportaciones de energía, tenés algo, pero el resto va a depender de los precios internacionales y de la cosecha. Sí. Pero mandás el 20 de la exportación al contado con liquidación, el 20 de la exportación es toda la cuenta. O sea, en esto que vos estás diciendo, un acuerdo, un eventual acuerdo no va a ser dólares, masivo, pero... Bueno, la pregunta es qué es lo que te va a dar el fondo. El fondo, por definición... Prior action, una devaluación. No, lo primero es, el acuerdo se vence ahora, el que tenés. Sí, Los en diciembre. vencimientos de capital arrancan en 2026. Sí. Durante 2025 vos tenés que pagar 3.000 palos de intereses, que si lográs que te bajen los sobrecargos podría ser la mitad. Dicho eso, vos querés ir a negociar con el fondo se va a sentar a negociar con vos. Entonces, el fondo son tres, es el staff, es el directorio y después es el gobierno americano. Obvio. Tenés elecciones en Estados Unidos, 5 de noviembre, va a tener un resultado, el 6 de noviembre vamos a ver quién ganó. Y ahí la expectativa del gobierno es que de alguna forma el resultado de la elección de Estados Unidos, si gana Trump, tuerza la decisión del fondo y el fondo te da un programa con plata. Por definición, el fondo no te va a dar un programa para un país que no acumula reservas. Claro. Entonces, por eso puede torcerlo, y con Macri se torció, yo qué sé, pero va a depender de una definición política que hoy no está. Ahora te voy a preguntar un poco también sobre la parte cambiaria. Señores... Marina, te quería preguntar, el gobierno insiste que la mejora en la competitividad no se debe dar desde el lado de la devaluación de tipo de cambio. Es cierto que está atrasado respecto del pico, sin embargo, si uno lo observa en una historia más grande, bueno, no sé si está tan atrasado y también el tipo de cambio en el pasado era otra economía también. Entonces el gobierno apela a la mejora en la productividad y apela en la mejora impositiva. Ahí obviamente tenemos el problema legislativo. Pero ¿vos crees que dentro de este desafío de acumular dólares hace falta un corrimiento de ese lado? Vamos por partes. Primero, yo coincido que tenés que tener un aumento en la productividad de la economía. De hecho, cuando yo hablo de la agenda macro, la micro es un aumento en la productividad y hablo de la productividad sistémica. Ahora, vos, digamos, con el ajuste fiscal que hiciste, digamos, cortando la obra pública, tenés menos infraestructura, no más infraestructura. Cortándole transferencia a la provincia, tenés provincias que te aumentaron impuestos, municipios que te aumentaron impuestos, o sea, no hay un cambio en la productividad sistémica de la economía, más allá, si querés, del compromiso con la consolidación fiscal, que es, si querés, recontra importante. Dicho esto, vos atrasaste el tipo de cambio, parte porque tu inflación corrió sistemáticamente por arriba del 2% que fue el crawling, con lo cual el 120% inicial, o sea, los 1.740 pesos a precios de hoy el dólar en 9.45 está solamente 15% arriba de los niveles de partida. Y si vos seguís con una inflación que va al doble que la inflación, 4 versus 2, ese tipo de cambio tiende a atrasarse. O sea, el problema que tenés es la dinámica hacia adelante. No estás demasiado lejos de los pisos, o sea, del piso de arranque, del piso de 2001, o sea, lo que digo es, tu tipo de... Y en la comparación contra la convertibilidad, convengamos que la productividad de la economía argentina hoy es muchísimo peor. Entonces, dicho eso, vos me decís, hay una agenda para aumentar la productividad, bienvenida. Ahora, con este esquema que tenés, más el blend, no comprás dólares y partís de reservas que siguen siendo negativas. O sea, cuando vos arrancaste con 11.500 millones de las reservas negativas. Hoy las reservas netas son 4.500 millones de dólares negativas, sin contar el blend, y tu trayectoria de acá a fin de año, teniendo en cuenta el acortamiento en los pagos de importaciones y teniendo en cuenta los vencimientos de deuda que tenés, el BOPREAL más los vencimientos de enero,
tus reservas netas podrían estar de nuevo en 10.000 palos a fines de enero, después del pago de los primeros días de enero. Entonces, arrancás con reservas muy negativas. Entonces, la pregunta es cómo financiás el crecimiento que vos querés tener en el año electoral. Totalmente. Necesitas dólares. ¿Quién te puede dar los dólares? Bueno, empezamos a juntar, digamos, ¿cuántos dólares puedes llegar a conseguir del blanqueo que vayan a depósitos de los bancos que me mejoren los encajes? ¿Cuántos dólares podemos llegar a conseguir con un ripo? Pero si vos vas a pagar un vencimiento de capital con un ripo de corto plazo, convengamos que no es una estrategia larga. ¿Cuántos dólares te puede dar el fondo? Entonces digo, te faltan dólares para transitar el año electoral, el gobierno va a intentar buscar esos dólares, va a intentar ir por el camino a generar, sostener el esquema de atraso cambiario y tratar de poner la inflación en ese zapato que para mí es chico, porque no terminaste de corregir los precios relativos y donde para poner la inflación, digo, abrís la economía, o sea, cerraste la economía cuando el dólar era 1.700 y abrís la economía cuando el dólar es 9.45, o sea, hay un problema de secuencia en la política económica y sobre todo, de nuevo, de premura, para mí, para bajar la tasa de interés y limpiar el balance del Banco Central, y esto de decir, bueno, no hace falta comprar dólares, ¿para qué voy a comprar dólares? Ahora, Marina, decís todo esto, que son las personas que están escuchando, entienden la racionalidad del planteo, las advertencias. Estoy viendo estas luces amarillas en el tablero y de pronto salen a agredirte de una manera impresionante. Y no quiero dejar de preguntarte por estas agresiones, porque vos justamente el domingo publicaste una nota dando explicaciones y focalizando en particular en uno de los funcionarios del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con este gobierno y este tipo de advertencias y la agresión con la que responden frente a este tipo de, podemos decir, comentarios racionales de las decisiones que están tomando? A ver, digo, ¿te acuerdas cuando en el colegio nos enseñaban cómo funcionaba el mensaje, ¿no? El mensaje había un emisor, un mensaje y un receptor. Y lo que aparecían eran ruidos en el mensaje, ¿no? Siempre había ruidos en el mensaje, había, si querés, problemas de comunicación. Bueno, digo, las redes sociales, digo, no es que hay ruidos en los mensajes, se rompe el mensaje, porque vos fragmentan lo que vos decís, lo reescriben como quieren, y sobre todo te reescriben el pasado, o sea, te reescriben tus proyecciones, te reescriben tu historia, o sea, yo resulta que ahora soy kirchnerista, masista, entonces la sensación que hay es que vos podés discutir cuestiones. Puedes decir que algo, no que se puede decir que esto es lindo, feo, yo qué sé, o podés describir en alto, bajo, podés usar adjetivos descalificativos. Lo que no podés es mentir sistemáticamente. Y la verdad es que cuando yo arranco con una frase donde dice finalmente en la época de la infodemia, ¿no? Digamos, viste, la verdad no importa, ¿no? Digamos, y yo creo que sí importa, yo creo que hay que discutir con argumentos. Digo, ¿podemos estar de acuerdo o no? Yo qué sé, no estamos de acuerdo en todo, pero podemos conversar. O sea, y creo que la conversación es importante y tratar de entender es importante. O sea, la verdad es que uno quiere que al país le vaya bien. Ahora, si esto es una cuestión de amigo-enemigo y si vos no sostenés y cuando el nivel de agresión, porque digo, vos apagás Twitter y te olvidás, o sea, yo digo la del avestruz, ¿viste? Poner la cara abajo de la tierra y yo qué sé, digo, la verdad es que uno ve el nivel de agresión acá adentro, digo, lo apagás, ¿viste? Y salió el sol, la gente conversa, digo, hay otro nivel de... Sí, yo creo que los debates se enriquecen cuando son distintos las opiniones. Lo que pasa es que cuando eso no pasa y del otro lado tenés agresiones, yo no las vi, te soy honesto. Pero la verdad que lo lamento mucho porque uno puede... Yo te respeto como economista, leo tus informes y la verdad que son muy útiles para preguntarme a mí mismo mi opinión. Pero bueno, si de repente caen en las agresiones, la verdad que ahí no lo acompaño de ninguna manera. Y tienen que saber los del gobierno que se pueden equivocar ustedes, muchachos, porque muchos de los que están acá estuvieron antes y miren dónde también nos dejaron. Entonces, ahora que le están saliendo, desde mi punto de vista, alguna cosa, bajen un cambio porque tampoco es que le está saliendo todo fantástico. O sea, obviamente, yo coincido desde muchos aspectos en cuanto a la ideología, en cuanto a muchas de las medidas. Pero hay veces que uno observa, como estas cosas que le pasa a Marina, que bueno, hermano, o sea, baja un poco porque no tenés siempre razón. Y en la primera de cambio que tengas una volatilidad nominal, y ahí van a decir, mirá, ves como Marina tenía razón, o tendrías que haber escuchado alguna opinión distinta que podría ser lo que te estaba diciendo Marina en ese momento. Así que yo coincido desde el punto de vista ideológico, pienso un montón de cosas similares, quizás a veces puedo perder objetividad, pero cuando hablas de la cuestión personal y las agresiones no las acompaño de ninguna manera. Y sobre todo la mentira, sobre todo la descalificación y la mentira. Eso es lo que más te duele, ¿no? Es que hay un momento donde decís, es imposible, o sea, digo, porque realmente te reescriben tu pasado.
Vas pensando en esto, ¿no? ¿Vas a desinstalar Twitter, desinstalarte Twitter? No, yo no voy a instalar Twitter porque es una herramienta de trabajo. Lo que sí no voy a hacer es mirar las agresiones. O sea, yo el domingo publiqué la nota, lo mandé, puse un video que alguien sacó de contexto con un título y apagué. O sea, no vi nada más, no sé qué es lo que pasó después y no me importa qué es lo que pasó después. Pero no me parece, o sea, realmente no. Y sobre todo cuando las agresiones provienen de un funcionario público. O sea, un funcionario público al cual le pagamos el sueldo, finalmente estamos armando, un 678 libertario, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo? Volviendo a la macro, yo sí siento, como dije, yo siento que hay logros que son irreprochables este gobierno, contemplando el estado de situación en la que teníamos. Yo siento que teníamos un país en terapia intensiva con una fiebre volando y hoy estamos discutiendo otras cosas, pero de un país que está en terapia intermedia y con una inflación y una fiebre más reducida respecto a lo que teníamos. Y muchas de las cuestiones que estamos debatiendo hoy son restricciones que siguen siendo por culpa de la herencia. La cantidad de dólares, la nominalidad, el stock de deuda en pesos, la falta de acceso a los mercados internacionales. Nada de todos estos quilombos los generó este gobierno. Entonces yo te quiero preguntar, ¿no? De manera constructiva, pensando en buscar soluciones. Yo siento que hay logros y que la cuestión es muy difícil. ¿Cómo solucionar el tema de la deuda en pesos? Es un quilomazo. ¿Cómo hacer para bajar el riesgo país? Es un quilomazo. Porque encima también vos tenés restricciones desde el punto de vista legislativo, que si el gobierno pudiese tener más caudal legislativo, tiene mejores señales para mostrar al mercado, genera más confianza y la administración de la deuda, tanto en dólares como en pesos, sería mucho más fácil, pero no las tiene. Entonces, pensar en ideas para aquellos que nos están escuchando, ver una propuesta. A ver, yo lo que te diría es, hubo 2 traspiés esta semana. Uno es el tema previsional, el otro son los fondos reservados de la CIDE. Sí. O sea, en un país que está haciendo un ajuste de la envergadura que está haciendo, meter antes del próximo presupuesto los 100.000 millones de pesos para financiar la CIDE, la verdad, genera ruido. Después podemos discutir, pero lo de las jubilaciones, el gobierno ya dijo que lo va a vetar. O sea, pero lo que digo es, en democracia se construye. O sea, hay una construcción. Y si hay algo que tiene este gobierno es una narrativa infernal, y tiene capacidad, y sobre todo lo que tiene del otro lado es una oposición que está totalmente desintegrada. O sea, yo celebro la narrativa, porque antes teníamos la narrativa kirchnerista, miren no, yo creo que la narrativa es importante en política, sin duda es importante en política la narrativa, pero también es importante, que cuál es el contenido. Yo cuando hablo, de cómo jugás, viste que hoy el gobierno dice el riesgo país es un lagging indicator, ¿no? Entonces yo lo que digo es, en realidad vos tenés un desacople entre lo que es los flujos, los fundamentos y la opinión pública. Uh-huh. Este gobierno manejó la opinión pública de una forma impresionante, ¿no? Y de alguna forma, a pesar del ajuste que tenés, o sea, convirtió el ajuste fiscal en una virtud, lo cual, viniendo, de 20 años de kirchnerismo, no era lo lógico, no era lo más intuitivo, pero de alguna forma pasó. Como había pasado, ustedes son muy chiquitos, pero como había pasado en los fines de los 80, principios de los 90, cuando Neustadt le hablaba a doña Rosa sobre la necesidad del ajuste. La necesidad del ajuste y sobre todo, de las privatizaciones y demás. Sí. O sea, hubo un cambio de narrativa y de época, si querés. Los flujos arrancaron, o sea, el gobierno arrancó con flujos que compraron la historia, y los precios de los bonos pasaron de 20 y pico a casi 60, y los precios de las acciones se multiplicaron y el carry fue fenomenal. Ahora, esa dinámica de los flujos se cortó antes de tiempo, y se cortó antes de que vos tengas una respuesta contundente a tu programa financiero. Mientras en simultáneo, para limpiar el balance del Banco Central como lo hiciste, generaste una concentración de vencimiento. Todo lo que digo es, hay una secuencia en la política económica y la secuencia tiene que tener la política, o sea, en una democracia el Congreso es parte del juego, la justicia es parte del juego, tiene que tener en cuenta la narrativa para los mercados, tiene que tener en cuenta la narrativa para la sociedad y la discusión es cómo compartir los costos del ajuste. Pero hay una cuestión estacional con los dólares también y también hay una cuestión... Dejaste de comprar dólares en junio. En junio es el tercer trimestre de oro, o sea, no es estacional, sí. Es un tema de régimen. Y tuviste ahí una cuestión de término de intercambio con
el dólar en Brasil disparándose sí, y la soja en- desplomándose. Sin duda, sin duda. O sea, digo, pero, Hay otras variables. como decía un amigo mío, dice, la suerte también se evalúa, ¿viste? O sea, Claro. finalmente Los granos kirchneristas son A mí- mínimo. Yo tengo una hipótesis distinta. Mi hipótesis es que en realidad la sociedad en alguna medida es populista y solamente, digamos, ganan los gobiernos no populistas cuando se acaban los dólares, ¿no? Pero Sí. pero Es buena forma de verlo. Pensaba, porque en esto de hablar de la macro también hay las cosas que están pasando afuera, ¿no? Muchas veces salís, no sé qué sensación tenés, pero yo muchas veces salgo a la calle y está vacía, los bondis están vacíos, los restaurantes están vacíos, empieza a verse en la calle. Yo no veo eso, Tronco. Mucho menos. Yo no veo todo vacío. Bueno, Yo no lo veo, perdón. Lo que- No lo veo. No lo de ves. hecho, a veces me sorprendo de lo lleno que está en algunas cuestiones. ¿en dónde? Sí, vas a los restaurantes, Bueno. qué sé yo, los bondis también, o sea, hay actividad. Hay actividad, pero no al nivel en el que veíamos el año pasado, que creo que A ver, había mucha más actividad. Creo que la recensión se está viendo en la Argentina calle. está Bueno, pero a ver, era Argentina necesaria dejó la recesión. La recesión era Está necesaria. bien, pero no estoy preguntando eso. Argentina dejó de crecer en 2011 es el último Sí, año de crecimiento de estamos verdad. totalmente de 2000. acuerdo. La pregunta es si el cepo es lo que estancó la economía o lo que estancó la economía es haberte forzado el corto plazo como lo forzaste y haberte quedado sin dólares. La forma en la cual administraste la escasez de dólares fue el cepo y desde que pusiste el cepo la Argentina dejó de crecer. Cayó en 2012, subió en 2013, cayó en 2014, subió en 2015, cayó en 2016, subió en 2017, 18, 19 la recesión con Macri cayó, 20 pandemia. Y Alberto Fernández puso el nivel de actividad en el mismo nivel que 2017, que el de 2012, que el de 2015, que el de 2012. Con una inflación que en 2015 corría al 25, en 2019 corría al 50, y cuando Alberto Fernández se va, corre al 200. O sea, Sí. claramente para mantener ese nivel de actividad vos forzaste la inflación y terminaste de destruir la moneda y el crédito. Te digo, vos necesitas un programa de estabilización. Cuanto más tardes con el programa de estabilización, más costoso es. La discusión es si esto es un programa de estabilización o esto es un programa como la multitud de cantidad de programas que vos tuviste desde el 75 hasta el 91, que fueron efectivos para bajar la inflación de corto plazo, anclando el tipo de cambio, y en algún momento tuviste que volver a mover. Lo que me preocupa es la actividad. Porque una cosa es lo que financieramente uno puede hacer, las expectativas, cómo se mueve el mercado financiero, la rapidez de las variables financieras, y otro es levantar la actividad, la economía real. Con y cepo todo no lo- creces. Con cepo la economía está estancada. Sacar el cepo es condición necesaria para crecer. Podés llegar a crecer con cepo en los sectores asociados al RIGI, donde van a tener un régimen totalmente diferencial, pero digo, el RIGI no tiene impacto en los conurbanos y eso te hace a la política. Ahora, yo coincido que tenés que sacar el cepo como condición necesaria para crecer. Ahora, para sacar el cepo, vos tenés que construir un ancla que te permita mantener, hacer que los argentinos querramos quedarnos en pesos. ¿Y cuál sería esa sin ancla? cepo? Y para mí Mira, está todo ahí. yo lo que digo es para. Yo siempre Está con la parte fiscal y No, está con porque la la parte parte de nuevo, complementaria. la parte. Bueno, No. la Para pata. mí, para cuando- mí. El compromiso fiscal es decirle al Y bueno, al pero ¿qué economía- piensa Marina de eso? Yo te digo, cuando vos mirás los números fiscales, yo tengo un cuadro donde comparo 2023 contra 2019 y tengo los primeros 7 meses base anual. Entonces, vos agarrás 2023. El gasto eran 20 puntos del producto. Vos agarrás el gasto en 2019. ¿Cuánto era el gasto en 2019? ¿Era más o menos que en 2023 y cuánto? No, Tenías equilibrio menos. primario. Era menos, sí. Si Duhovne le hizo el ajuste al FMI. Pero le ¿cuánto entregó menos equilibrio. era? ¿Cuánto, Un punto del déficit le dejó. Un punto de Dejó déficit medio fiscal. punto de déficit. Medio punto de Bueno, déficit fiscal. ¿cuánto era el gasto? Si el gasto era 20, si le dejó medio punto y terminaste con 2,7. Es poco intuitivo porque el nivel de gasto era un punto abajo del producto. ¿Por qué? Porque a pesar del 24 puntos le dejó. No, 24 puntos no, le dejó 10. El gasto corriente igual, ¿eh? Era el gasto de la nación, eran 20 puntos en 2023, eran 19 puntos en 2019. ¿Qué es lo que pasó? Es Hoy que está en Alberto, 15. hoy está en 15. ¿Qué es lo que pasó? Es que Alberto Fernández aceleró y la inflación aceleró, Claro. nunca llega. Ahora, lo que tenés es casi 2 puntos menos de recaudación a pesar del impuesto país. Y lo que tenés del otro lado, tenías en 2019 3,4 puntos de intereses contra 1,7 puntos de intereses hoy.
con un nivel de deuda del Tesoro, después de haber pasado la deuda del Banco Central al Tesoro, que son 70.000 millones de dólares adicionales. Con lo cual, la cuenta de intereses no son 1,7. Entonces, hoy el nivel de gasto vos lo bajaste 4,6 puntos del producto. Si vos lo hubieras visto un mes atrás, eran 5,7, y si lo veías 2 meses atrás, era 6,5. Entonces, lo que digo es, la licuación del gasto es enorme. Ahora, desde el punto de vista de la recaudación, vos lo que tenés es un problema de ingresos. Y ese problema de ingresos, con un nivel de presión impositiva efectiva gigante, efectiva normativa gigante, lo que tenés es un aumento en la evasión cada vez mayor. Entonces, lo que digo es, hay una discusión sobre cómo hacer la consolidación fiscal durante el tiempo, sobre todo cuando el año que viene, de los ingresos vas a perder 1,4 puntos de impuesto país, y si sostenés el actual esquema cambiario y querés eliminar el blend, que es condición necesaria, las retenciones no las vas a poder cobrar porque son confiscatorias. Y esos son 2,4 puntos del PIB. La pregunta es cómo mantenés la consolidación fiscal de cara al año que viene en ese contexto de ingresos. Y no es trivial la pregunta, o sea. Sí. Bueno, será la ¿Qué calidad, la qué calidad pocos del gasto. dólares que tengo? Es la respuesta. No es que pocos dólares que tengo. Lo que digo es el programa tiene que ser más pragmático, digamos, más Sí. pragmático. Vamos a ver. Señores, se nos hizo el programa. Muchas gracias, Marina. No, Estoy gracias muy a contento que ustedes. haya venido. Igualmente, Está siempre gracias por la invitada. invitación. Bueno. Espero que no pase tanto hasta la próxima. Excelente, así que, como gracias. siempre, invitada. Gracias por venir. Señores.